Buenas tardes, estamos aquí con la licenciada Jenny Catherine Vázquez de Alba. Ella es licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas y magíster en Educación Matemática de la Universidad Francisco José de Caldas. Actualmente doctoranda en Educación y Sociedad y docente de Matemáticas de la Secretaría de Educación de Facatativá. Buenas tardes, profesora Catherine. Buenas tardes, Diana. Muchas gracias por atender esta entrevista muy significativa para esta maestría que yo estoy realizando, que es Maestría en Neuroeducación e Inclusión del Politécnico Gran Colombiano. Catherine, vamos a hacerte algunas preguntas basadas en toda esa aproximación no solamente teórica, sino de práctica educativa y pedagógica que tú desarrollas en el colegio donde actualmente laboras. Bueno, la primera pregunta, y conociendo un poco el contexto y ese desarrollo pedagógico que actualmente ejerces en tu colegio, quisiera saber cómo describes el contexto en el que trabajas. Bueno, mi colegio está ubicado en Facatativá, es un colegio en zona rural. Es un colegio donde los estudiantes, los padres en su gran mayoría se dedican a trabajar en floras. Es un municipio que la industria es de floricultura. Entonces son pues estudiantes donde su contexto familiar se relaciona pues con este tipo de trabajo. También son estudiantes que en su mayoría no son fijos por la misma razón que como se manejan temporadas, entonces son estudiantes que rotan, flotantes. Tenemos una población muy flotante y esto hace pues que muchos proyectos no se culminen en algunas ocasiones. Muchas gracias. Esta pregunta es muy importante porque considero que asimismo se dan las relaciones entre los estudiantes en cuanto no solamente la relación que tienen con el componente académico, sino también con sus relaciones, esas interacciones que se dan con sus compañeros. Esto nos permite también hacer una pregunta y es ¿cómo integras esos propósitos formativos con el perfil de ser humano que busca o que desea formar la institución educativa? Bueno, el PEI de la institución es formar estudiantes desde un modelo humanista. En este sentido, pues siempre está enfocado en los valores, está enfocado en que ellos sepan hacer a partir de estos saberes que nosotros les damos en la institución, pero siempre enfocado desde el humanista. Okay. Entonces, más allá que sepan muchas matemáticas, más allá que sepan filosofía, bueno, en fin, es como ellos con este conocimiento saben ser personas, saben aportar a su sociedad. Ok, muchas gracias. Esta pregunta, digamos que todas las preguntas van en esa vía también para poder identificar el modelo pedagógico del colegio. Sin embargo, me gustaría también atreverme a preguntar sobre esos componentes que se dan en cuanto a los términos de evaluación, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera orientas la práctica educativa, la práctica evaluativa, para que sea coherente con esos enfoques del modelo pedagógico institucional? Hablamos de un modelo humanista, pero entonces, ¿cómo orientamos ese proceso y esa práctica evaluativa? Bueno, pues como lo mencionaba, es humanista, también basado también un poquito desde el constructivismo, y en esa idea la evaluación se da durante todo el proceso formativo, es decir, desde el principio hasta el final. Si no es como que espero hasta final de periodo para mirar qué saben los estudiantes, sino que durante todo el desarrollo ellos se les está evaluando y ellos se están evaluando. Inicialmente, digamos que siempre a los estudiantes se les hace una prueba de diagnóstico para saber con qué saberes previos contamos. Sin embargo, ya no, digamos que la evaluación diagnóstico lleva a abrir muchos campos. ¿Por qué? Por la misma razón que le mencionaba, como hay tanta población flotante, es decir, nosotros tenemos
estudiantes venezolanos, tenemos estudiantes de la costa, y esto hace que sus procesos, en la gran mayoría, digamos, pasa mucho, va a sonar un poquito discriminatorio, pero digamos con la población de estudiantes venezolanos, sus procesos van un poco más atrasados, ¿sí? Entonces, la prueba de diagnóstico nos permite saber, pero también nos abre que mirar diferentes estilos en que vamos a manejar nuestra clase. Y luego, digamos, a partir de esos saberes previos, pues se realiza, digamos, la unidad didáctica con la que vamos a desarrollar todo el transcurso del año en cuanto a lo académico. Y digamos que ellos, aparte de eso, también nosotros aplicamos unas pruebas que vienen de una entidad externa, que viene con la finalidad de prepararlos para las pruebas externas como el ICFES. También hay varios estudiantes que los tenemos convocados para una fundación que es la Fundación Cavalier, y entonces en esta misma línea también se preparan, o sea, no solamente es la evaluación que realizamos nosotros como docentes, sino que también se les realizan unas pruebas periódicas con la finalidad de prepararlos para estas pruebas externas que ellos van en el trayecto de su formación de bachillerato van a tener. Ok, muchas gracias. Aquí digamos que ya se menciona no solamente cómo se evalúa, sino también cómo se tienen en cuenta y se identifican y reconocen esos ritmos de aprendizaje. Era una de las preguntas que tenía consecutivas a la que hice, pero creo que ya aquí la docente me está haciendo respuesta también en que se cuentan estudiantes, o sea, tienen estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje, y aquí con esta respuesta y esta intervención estamos hablando de que sí se tienen en cuenta esos ritmos de aprendizaje, y asimismo se da posibilidades para que el estudiante tenga un proceso efectivo en esa evaluación, teniendo en cuenta esas otras características de que es una población flotante y bueno, todo lo que nos resume en la respuesta anterior. Entonces vamos a pasar aquí a otro tipo de pregunta, y es cómo ustedes adaptan, usted como docente adapta, o de qué manera adapta los métodos de enseñanza para hacerlos más atractivos y efectivos. Bueno, voy a complementar un poquito lo que estaba mencionando sobre cómo manejábamos, digamos, los estilos de aprendizaje. Pues no solamente, digamos, nosotros podemos hablar de una población, digamos, de extranjeros o externa, digamos, netamente a lo que es población de Cundinamarca, sino también tenemos estudiantes con algunas, digamos, que su estilo de aprendizaje no es al que normalmente manejamos, digamos, tenemos niños con autismo, tenemos niños con baja la parte de auditiva. Entonces también nos toca cambiar el currículo, ¿sí? Manejar un currículo que se adapte según a las necesidades de estos niños. Entonces, a partir de eso, pues buscamos que hablo personalmente, que mi clase sea atractiva para estos niños. Digamos, tenemos un niño que de por sí no se puede quedar quieto, ¿sí? No, por más que y él está con medicamentos y demás, pero no lo logramos. Entonces, con él toca ponerlo que sea el que lleve la clase durante todo, o sea, que lleve la clase en todo momento. Para eso necesitamos involucrarlo en actividades de movimiento. Entonces, en matemáticas, aunque no todos los contenidos, pues digamos que por más que uno quiera lo voy a tener que buscar, siempre se busca material que sea lo más, que él pueda manipular. Okay. Pero pues también toca pues uno estar en la realidad, no siempre uno logra que una clase de matemáticas sea netamente desde el juego. Si no hay una explicación en matemáticas, el juego va a convertirse en solo juego y no se va a lograr el aprendizaje, el conocimiento
Entonces, sí se busca que muchos de estos temas tengan que ver con la realidad del estudiante, que el estudiante le tenga un fin de por qué lo estoy aprendiendo, pero también debemos entender que los contenidos en matemática la gran mayoría son abstractos. Y en este sentido, en primaria es muy fácil poder transformar una práctica en que sea a partir del juego, que sea a partir de la manipulación, pero en bachillerato sí toca manejárselos un poquito desde su contexto, ¿sí? Sin dejar de lado el algoritmo. Sí, el algoritmo es memorización, el algoritmo y es necesario, pero hay que bajárselo a su contexto. Pero digamos que muchas veces uno intentándolo buscar que sea de su contexto, uno no abarca todos los contextos de los estudiantes. Yo le decía, es una población donde la gran mayoría de los papás trabajan en Flora, pero no los niños trabajan en Flora, ¿sí? O no todos los papás están trabajando en Flora. Entonces, sí se busca que sea de las realidades que trabajan los niños o los jóvenes, pero pues hay también que reconocer que no siempre se llega a Bueno, digamos aquí nos hablan de varios componentes y varios elementos, pero entonces siendo docente de matemáticas, ¿dónde es importante la aplicación de algoritmos? Digamos, si la población que usted como docente asiste o atiende es de bachillerato y aquí nos hace como esa posibilidad en primaria por los ajustes que hay que hacerle por lo que son niños de edades específicas. En bachillerato hablamos de una aplicación de algoritmos, obviamente por las edades, por la etapa evolutiva. Considera entonces en este sentido, y pues ahí me atrevo a preguntar también, sin ser docente obviamente de matemáticas, considera que es importante entonces que los estudiantes memoricen conceptos para que logren el aprendizaje esperado? Sí, o sea, la memorización es importante, sí es criticada, pero se busca una memorización con sentido. Entonces, digamos, si yo voy a hablar de factorización, entonces, ¿qué sentido se le está dando la factorización? O sea, yo no espero que el estudiante me diga, el caso 3 de factorización se llama trinomio cuadrado perfecto, bueno, ¿sí? Sino que él entienda cómo el trinomio cuadrado perfecto me sirve para aplicar una cierta situación, ¿sí? Y también hay que entender que las matemáticas no siempre las vamos a manejar desde la realidad. Digamos, si yo estoy hablando de la idea de infinito, pues me toca manejar la imaginación. Pero pues claro, o sea, la memorización es importante en el sentido que el estudiante le tenga, vuelvo a repetir la palabra, que le tenga un sentido a esa memorización, a ese algoritmo, ¿sí? Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí hablaríamos también y pasaríamos a un tema importante y es la didáctica. En este aspecto de la didáctica, digamos que es un concepto bastante amplio en pedagogía y considero que es muy importante para la labor docente. ¿Qué metodologías y recursos didácticos considera más adecuados para su contexto educativo? Tenemos una población flotante, tenemos niños digamos bajo un contexto muy específico, a veces reducido, a veces que tiene la posibilidad de ampliarse. Entonces, ¿cuál podrían ser o cuáles ustedes consideran más adecuados o cuáles de esos ustedes utilizan como métodos didácticos? O sea, estamos hablando de recursos físicos. Sí, recursos físicos Okay. en la didáctica. Ok. Pues digamos que en matemáticas uso mucho software de matemáticas, ¿sí? Tenemos pues a partir de la pandemia digamos que el uso de dispositivos como el celular hizo que la gran mayoría de los estudiantes lo tengan. Entonces muchos de estos software les permiten a los estudiantes validar o invalidar procedimientos,
Entonces, ese es un recurso que uso bastante, más que todo con los estudiantes de grados superiores. Y ya con los estudiantes más pequeños es un poco más desde lo tangible, ¿sí? Entonces uno, pues digamos que hay muchos recursos como los Tangram, ¿sí? Digamos que en eso sí matemáticas tiene como muchos recursos, digamos desde el Parqués ya yo puedo estar aprendiendo un cierto contenido, pues adaptándolo, claro está, al tema que se esté trabajando, pero ya con los cursos más superiores, estos software ayudan bastante a validar o invalidar procedimientos. Ok, aquí digamos podríamos pasar a otro tema importante y como docente considero que lo reconoce y es esa adaptación, ¿no?, del currículo a los contenidos, que es lo que me está mencionando. Entonces, ¿cómo adapta usted el contenido del currículo para hacerlo comprensible y significativo para los estudiantes? ¿Cómo se logra adaptar ese contenido de currículo? Pues bueno, pues como todo docente, pues digamos uno maneja un plan de aula que es como el diario de campo que uno desarrolla en cada una de sus clases y lo adapto mirando las necesidades y a partir de los aprendizajes, de los saberes previos que uno reconoce, a partir también del fin, del propósito que uno tenga en cada uno de los cursos. Entonces, esos recursos, bueno, esa transición se realiza teniendo en cuenta pues cada uno de los factores, población, qué es lo que se quiere aprender, qué es lo que traen los estudiantes. Bueno, muchas gracias. Importante esto para saber qué retos se enfrenta usted al transponer o al trasladar y al ajustar esos contenidos educativos para que los estudiantes puedan apropiarse de él. ¿Cuáles son los retos que se enfrentan al poder hacer esas adaptaciones, esa transposición de contenidos para que se dé como contenido educativo? Yo creo que el mayor reto que uno llega a manejar es ya existe, digamos que una diversidad bastante marcada en los estudiantes. Y hablo de diversidad en el sentido que, como lo mencionaba desde el principio, tenemos población flotante, tenemos población de niños con diferentes barreras, ¿sí?, para su aprendizaje, ¿sí? Tenemos niños dentro del aula con síndrome de Down, tenemos en el aula niños sordos, tenemos en el aula niños que traen también, digamos, problemáticas familiares. Y entonces es tanta la diversidad que se maneja ahorita en la escuela que hace que el docente tenga que manejar o adaptar el currículo ya muy de manera personalizada, pero la cantidad de estudiantes sigue permaneciendo. Entonces, si a mí me dicen debe adaptar el currículo para estos 10 estudiantes, listo, se hace, ¿sí? Pero cuando tu población es tan diversa que alcanza a ser 25 estudiantes, ya cambia, ¿no? Y tener que brindarle lo mismo que te estoy brindando a ti, que eres sorda, al otro que es ciego, ¿no? Entonces tenemos que mirar cómo adaptar ese plan de aula que en un momento lo presentamos a los directivos de manera general, a cada uno de los docentes lo tiene que devolver de manera particular. Perfecto. Esto me permite a mí hacer una pregunta importante teniendo en cuenta esos factores de diversidad en el aula, es cómo se aseguran que esas actividades pedagógicas promueven no solo el aprendizaje, digamos, del recuerdo de información, porque hablábamos que era importante la memoria, cómo se promueve no solamente ese recuerdo de información para que el estudiante pueda tener unos conceptos aprendidos, pero también que se garantice y se promueva ese aprendizaje desde el análisis, desde la evaluación y desde la creación. Bueno, en las prácticas que realizo, busco que los estudiantes alcancen un aprendizaje significativo. Para lograrlo,
en un gran porcentaje busco actividades que sean desde su contexto. Cuando las actividades, no digo que siempre, pero en la gran mayoría de las actividades, cuando el estudiante, voy a poner un ejemplo de algo muy bonito que una vez me pasó. Una vez en quinto de primaria decidí realizar toda una unidad didáctica, todo como 6 meses, enfocado en el videojuego Mario Bros. Bueno, para mí fue un proyecto más, pero luego como a los 2 años me encontré a la niña en una feria y la niña me gritó, bueno, gritó a la mamá, mire, la profe del juego de Mario. O sea, a la niña no le quedó que yo haya sido su profesora de matemáticas, sino que la niña aprendió y le quedó ese aprendizaje porque yo le enseñé con Mario y porque era algo cercano a los videojuegos, era cercano a esa población y a su interés. Pero puede que al niño que yo le haya creado la actividad, la misma actividad, de pronto no era de su interés Mario y entonces no quedó. Pero, o sea, siempre busco que la actividad sea, pues, abarque la gran mayoría de los estudiantes. Porque es muy complejo, pues, decir, para ti, a ti te gusta la moda, entonces a ti te voy a enfocar en la moda. Siempre busco y digamos que el acercamiento con los estudiantes siempre es de preguntarles sus intereses, como el contexto en el que viven, y esto hace que ellos empiecen a crear cosas y que se involucren en el aprendizaje. El año pasado, con grado 11, ellos estábamos mirando su proyecto de vida y varios de estos estudiantes iban enfocados a todo lo que van en medios, en ingeniería. Entonces con ellos creamos un periódico que se publicaba cada 2 meses y los estudiantes eran los encargados de crear el periódico, eran con temas matemáticos, pero sin cerrar el contexto del colegio, y ellos tenían que crear contenido. Entonces hicimos esta creación de periódico y si los estudiantes no se reunían, si no buscaban cuáles iban a ser los temas, no había periódico. Y ellos asumieron esa responsabilidad y durante todo el año, incluso fue un trabajo que llevamos a la Universidad Javeriana, y con ellos se desarrolló un diplomado que fue conocido no solamente por la institución, sino fue conocido a nivel distrital. Entonces, muchas gracias. Ese compartir de experiencias es un ejemplo muy enfocado a ese diseño para trabajar con los estudiantes y en esa secuencia de los niveles los niveles cognitivos, de recordar, de comprender, de aplicar, ¿cierto? Entonces me parece muy significativa esta experiencia. Esa es una respuesta también para poder comprender cómo se fomenta el pensamiento crítico en los estudiantes. Si hablamos ya de todos esos procesos cognitivos, de recordar, de memorizar, de comprender, ¿cómo se desarrolla el pensamiento crítico? Bueno, para desarrollar pensamiento crítico es una tarea bastante compleja. Nosotros en matemáticas, ahorita ahí viene una corriente que es la matemática crítica. La matemática crítica trabaja desde lo sociocultural, desde el estudiante, desde su comprensión, desde su interpretación, y que cada una de las tareas que se propongan dentro del aula lleven al estudiante a llevar una reflexión matemática de lo que viene realizando. Digamos que es complejo realizarlo, se ha hecho lecturas en ellos, pero para llegar a ese momento no lo diría tanto crítico, sino más bien reflexivo, es desde la resolución de problemas, nuevamente que vengan desde enfocados en el entorno del estudiante. Cuando el estudiante es cercano tiene que resolver problemas cercanos a su entorno, cercanos a sus realidades, le queda más fácil hablar de cómo los llega a resolver. Entonces es a partir de esa resolución de problemas que digamos que hasta el momento se busca
llevar al estudiante a ser crítico de su práctica de aprendizaje. Le falta mucho, sí, pero pues todavía pues se viene trabajando en eso. Sí, bueno, Catherine, profesora Catherine, muchísimas gracias por este espacio, por atender a esta para mí significativa entrevista, sobre todo porque nos permite a nosotros también una comprensión de ese desarrollo, de esa aplicación de todo lo que es la pedagogía, de todo ese quehacer como docente en aulas reales, en aulas colombianas, en este acercamiento que nos da ese contexto donde trabaja, donde nos da un acercamiento de cómo se aplica eso aprendido por los estudiantes en situaciones reales y cómo ustedes buscan en su quehacer pedagógico y docente esas proposiciones también reflexivas para que los estudiantes sean mejores personas, ¿no? Desde esa aplicación también de su modelo que busca el humanismo, que busca los valores. Entonces, muy agradecida por este espacio. Muchas gracias y bueno, atendiendo a esto, espero que también para quienes están viéndonos sea también de mucho aprendizaje esto que vemos en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias.